Y ya estamos con los grupos de la promo 2020, con el tercer curso de este año que culmina su ciclo de bachillerato y por supuesto va a recibir su título de haber concluido satisfactoriamente ese ciclo de bachillerato. Física, una disciplina importantísima. Ya están los profes para desarrollar porque esa disciplina tenés que pasar. ¿Cómo están, profe? Así mismo, profe Nilsa, en esta oportunidad traemos un tema muy interesante que vamos a empezar a estudiar con la profe Ramona. Bueno, bienvenido a todos los chicos del segundo curso del bachillerato técnico y tercero científico. Hoy vamos a dar continuación y finalización a lo que empezamos en la clase pasada, que era potencial eléctrico. Entonces, vamos a trabajar nosotros ahora con el potencial eléctrico y también vamos a hablar un poquito de lo que es la energía potencial. Para empezar, tenemos que ver nuestra capacidad y así como en nuestra clase anterior, la capacidad de hoy es analiza el potencial eléctrico. Y para poder llegar a esta capacidad tenemos que cumplir con ciertos indicadores y nuestros indicadores son: extrae correctamente los datos de cada planteamiento sobre potencial y energía potencial, reconoce las ecuaciones matemáticas para los casos de potencial eléctrico y energía potencial, identifica el procedimiento necesario para resolver situaciones problemáticas sencillas sobre potencial eléctrico y energía potencial y aplica los conocimientos en la resolución de situaciones problemáticas sobre estos dos temas. Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando de lo que es el potencial eléctrico. Así como ya habíamos hecho en la clase anterior, habíamos dicho que es un punto del campo. El potencial eléctrico en un punto del campo es también directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia que lo separa, de modo que queda definido de la siguiente manera: K por Q sobre distancia. ¿Pero qué era K? La K era la constante electrostática que tiene el valor de 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y la Q que vemos ahí es nuestra carga eléctrica dividido la D, que es la distancia. Ahora, sabemos que la energía, dijimos ya que se mide en joules, pero el potencial en este caso se mide en volts. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a medir el potencial en volts. Esa sería nuestra unidad del sistema internacional. Ahora, de esta ecuación y de la anterior resulta inmediatamente lo siguiente, que el potencial eléctrico sería igual a la energía potencial por la distancia. Directamente hacemos esa multiplicación para tener una ecuación más de potencial eléctrico. Y naturalmente que está en la última expresión es válida para el mismo punto del campo donde se conoce lo que sería nuestro campo eléctrico. Ahora, vamos al primer ejemplo. En el primer ejemplo decimos, una carga eléctrica tiene el valor de 2 por 10 a la menos 6. Recordemos que ese por 10 a la menos 6 significa microcoulomb. Y se encuentra en el vacío. Determina la intensidad del campo eléctrico, me pide en primer lugar, situado a 20 centímetros de la carga, el potencial en ese mismo punto del campo y la fuerza de repulsión que actúa sobre otra carga Q2 de igual signo que Q1 y cuyo valor es 8 por 10 a la menos 8 coulomb, colocada en ese mismo punto A. Bueno, en este caso vamos a ver nuestros datos y los datos que tenemos son: en primer lugar tenemos la distancia, luego teníamos nuestra carga y de esa manera podemos ya nosotros directamente hallar lo que sería la energía potencial. Y ahí tenemos nosotros ya el valor que nos da, el campo eléctrico, es el campo eléctrico. De esa manera ya tenemos nosotros ahí 4 por 10 a la quinta, 4,5 por 10 a la quinta newton sobre coulomb como campo eléctrico en el punto A. Para la siguiente parte hallamos lo que sería el potencial y el potencial eléctrico sería directamente el campo eléctrico por la distancia. Es igual, como vemos ahí, tenemos que aprender a cargar en nuestras calculadoras estos valores y nos va a dar 90.000 volts. Y la fuerza directamente utilizamos lo que ya aprendimos en campo eléctrico, que era escribir carga por campo. Entonces nuestra carga de prueba o la carga más pequeña es de 8 por 10 a la menos 8 coulomb multiplicada por el campo eléctrico que hallamos ya en el punto anterior. Y ahí tenemos una fuerza entre ellos de 0,036 newton. Como ven, de esta forma ustedes pueden hacerlo más procesual en sus cuadernos y también recuerden que todos estos problemas tienen un desarrollo de ejemplo en sus respectivos planes que de seguro esos profes ya les pasaron.
Vamos ahora al segundo ejemplo. ¿Te parece, profe Francisco, si trabajas con el segundo ejemplo? Asimismo, mientras que vos ubicás algunos ejercicios para ellos en la pizarra. Así es, profe. Muy bien. Bien, vamos al ejemplo 2. Entonces ahí en sus casas vamos a ir leyendo este problema. Dice, el campo electrostático de una carga puntiforme de 4 microcoulomb están dados por dos puntos, A y B, cuya distancia a las cargas son 20 centímetros y 60 centímetros respectivamente. Determina los potenciales en los puntos A y B. Como es bien sabido, para resolver una situación problemática tenemos que hacer 4 pasos correspondientes. El primero, leer detenidamente el problema para quitar, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, datos e incógnitas. También tenemos que analizar un plan de solución, aplicar ese plan de solución y por último reflexionar sobre el problema. Entonces vamos a hacer la solución de este problema. Lo primero que tenemos que hacer siempre es extraer los datos y la incógnita. En este caso tenemos que la carga era igual a 4 microcoulomb. Convirtiendo a coulomb, entonces multiplicamos por 10 a la menos 6, cosa que ya estuvimos viendo en varios otros programas. Después, tenemos que la distancia al punto A es igual a 20 centímetros. Si nosotros lo dividimos con 100, es igual a 0,2 metros en unidades del sistema internacional. Bien, y también quitamos la distancia 2, en la distancia al punto B, que sería igual a 60 centímetros, que sería en el sistema internacional igual a 0,6 metros. Una vez que extrajimos los datos, vamos a hacer la solución del problema. Primeramente vamos a hallar el potencial en el punto A utilizando esta ecuación que la profe Ramona ya nos estuvo mostrando. Hacemos la sustitución de cada uno de los datos, siempre recordando que la constante es igual a 9 por 10 a la novena, ¿verdad?, por la carga, que en este caso sería 4 por 10 a la 6, dividido la distancia en A igual a 0,2, resultando igual a 180.000 volts. De la misma manera hallamos el potencial para B utilizando la misma ecuación, solamente que utilizamos la distancia en V. Sustituyendo cada uno de los datos, vemos que tenemos el valor de 60.000 volts. Entonces acá solamente lo que nosotros tenemos que manejar es el uso de la calculadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a resolver un problema un poco más complejo con la profe Ramona. Esto ustedes van a encontrar dentro de sus planes en la sección donde dice trabaja con tu profe, pero la profe Ramona ya nos va a explicar rapidito un esquema para resolver esta situación problemática. Contigo, profe Ramona. Gracias, profe. Bueno, vamos a ver ahora cómo el profe Simón nos mostró el problema. Esto van a encontrarlo en su plan en la sección Trabaja con tu profe. Entonces, vamos a tener un esquema de esta manera, donde tenemos una carga positiva, otra negativa, ambas del mismo valor, es decir, 1,5 microcoulomb. Y nos da un rectángulo y nos pide hallar los potenciales tanto la diferencia en el potencial en el punto C menos la diferencia, menos el potencial en el punto D. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros este ejercicio? Como vemos aquí en el paneo que tenemos, podemos decir directamente que tenemos que hallar primero el potencial de la carga A en el punto C. Para eso tenemos que hallar nosotros, mediante el teorema de Pitágoras que tenemos aquí, tenemos que hallar esta distancia, que sería directamente la diagonal de nuestro rectángulo. Y esa diagonal, si nosotros la trabajamos como ven aquí, forma una especie de triángulo rectángulo. Entonces por eso podemos usar el teorema de Pitágoras y hallamos entonces la hipotenusa, y que nos sale ahí 50 centímetros. Ahora, directamente nosotros lo que vamos a hacer es paso por paso ir escribiendo los datos que ya tenemos. Entonces potencial hallamos entre la carga A y el punto C, carga A punto D. Luego usamos potencial en la carga B hasta el punto C y el potencial de la carga B en el punto D. Y ahí luego hacemos ya nuestros cálculos matemáticos. De aquí nos va a salir ya directamente nuestros valores y tenemos que simplemente sumar los potenciales que da la carga A, sumar los potenciales que da la carga B, y esos resultados los restamos entre sí para obtener el resultado final de nuestro ejercicio. ¿Así, profe Simón? Excelente, profe Ramona. No sé, profe Nilsa, ¿qué tal te pareció la clase para el tercero y segundo técnico? Brillante. Este espacio es fabuloso, de mucha experiencia. Así es que yo quiero despedirme de este grupo esta semana, una semana de aprendizajes significativos. Descansen entonces este fin de semana, retomen energías, aprovechen de estar y compartir con la familia, pero sigan cuidándose. Chao, chao. Nos vemos la semana siguiente. Something said in the back.
just got a little scared, 'cause I do when I look at you. And I've been thinking about you've been something unreal, but that's not how I feel.